Hay un lugar en Venezuela donde la noche nunca es completamente oscura. Durante siglos, los marineros que navegaban de noche por el Caribe no necesitaban brújula para saber que se acercaban a la costa venezolana. Bastaba con mirar el horizonte. Un resplandor blanco y silencioso parpadeaba una y otra vez entre las nubes, como si el cielo respirara luz. Lo llamaban el Faro de Maracaibo, pero no era ningún faro construido por manos humanas. Era una tormenta que nunca terminaba. Todo ocurre en un punto muy preciso del mapa, donde el río Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. Ahí, casi cada noche del año, el cielo se llena de relámpagos. No unos pocos, a veces más de 20,000 en una sola noche, entre 9 y 16 horas seguidas de destellos que iluminan las nubes desde adentro, sin pausa, sin patrón que el ojo humano pueda anticipar. Durante mucho tiempo, la ciencia no supo explicar bien por qué ese punto exacto del planeta concentraba tanta electricidad. Hoy existe una explicación bastante sólida, aunque el fenómeno sigue guardando misterios que los investigadores todavía estudian. Todo comienza con la geografía. El lago de Maracaibo está rodeado casi por completo de montañas. La cordillera de los Andes al oeste y al sur, la sierra de Perijá al norte. Durante el día, el sol calienta el agua del lago y el aire húmedo se eleva. Por la noche, vientos fríos descienden desde esas montañas y chocan de frente con el aire caliente cargado de humedad que sube desde la superficie. El choque es tan constante y tan intenso que genera nubes de tormenta gigantescas, una tras otra, casi todas las noches del año, en un ciclo que se repite con una regularidad que no existe en ningún otro punto del planeta. Algunos científicos creen que hay otro ingrediente en esta receta. Bajo el lago y en los pantanos cercanos hay grandes yacimientos de petróleo y gas. Se ha propuesto que el metano que escapa desde el subsuelo podría estar alimentando aún más esa energía eléctrica en la atmósfera, aunque esta parte de la explicación todavía genera debate entre los especialistas y no existe consenso definitivo. El resultado es un fenómeno que no existe en ningún otro lugar de la Tierra con esta frecuencia. En 2016, el libro Guinness de los récords lo declaró oficialmente el lugar con mayor densidad de relámpagos del mundo, con un promedio de más de 250 descargas por kilómetro cuadrado cada año. Astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional lo han fotografiado de noche, un parpadeo blanco que se distingue con claridad desde el espacio, en medio de la oscuridad del continente. El primero en estudiarlo con rigor científico fue el meteorólogo venezolano Melchor Centeno Vallenilla, que durante la primera mitad del siglo XX dedicó años a medir, describir y documentar el comportamiento de estas tormentas, mucho antes de que existieran los satélites capaces de confirmar sus observaciones desde el espacio. Gracias a ese trabajo pionero, el mundo empezó a tomar en serio lo que durante generaciones había sido, para quienes vivían junto al lago, un simple hecho de la naturaleza. Pero esta historia no empieza con la ciencia, empieza mucho antes, con las comunidades que han vivido junto a esas aguas desde hace generaciones. Para los pueblos indígenas Bari y Wayuu, que habitan esta región desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles, el relámpago del Catatumbo no era un misterio que había que resolver. Era parte del territorio, una presencia constante que marcaba las noches igual que la luna o las mareas. Distintas tradiciones orales de la zona le atribuyen al fenómeno un significado espiritual, una fuerza protectora que vigila el lago desde el cielo y advierte a quien se acerca con malas intenciones. Cuando llegaron los navegantes europeos, el relámpago cumplió otra función, mucho más práctica. Antes de que existieran los mapas modernos, antes del radar y del GPS, esa luz constante en el horizonte servía como referencia para orientarse en la oscuridad. Por eso terminó ganándose el nombre de Faro de Maracaibo. No hacía falta un fanal encendido por un guardián. El propio cielo hacía ese trabajo noche tras noche, guiando barcos que de otra forma habrían navegado a ciegas por esas costas. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más sorprendente. Existe un relato transmitido durante generaciones en la región que asegura que en 1595 el relámpago del Catatumbo
ayudó a frustrar un ataque del pirata inglés Francis Drake contra la ciudad de Maracaibo, porque su resplandor habría delatado la posición de los barcos invasores en plena noche. Es una historia hermosa, repetida muchas veces en la tradición local, pero los historiadores no han podido confirmarla con documentos de la época, así que conviene tratarla como leyenda y no como hecho probado. Lo que sí está documentado con mucha más solidez ocurrió más de 2 siglos después. Antes de continuar, si te gusta descubrir historias, lugares y curiosidades de Venezuela, apoya este video con un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué tema venezolano te gustaría ver en el próximo documental. Y si quieres poner a prueba cuánto sabes de nuestro país, descarga Cultura Venezuela, un juego para aprender y retarte con preguntas sobre historia, geografía, cultura, música, comida, tradiciones y mucho más. Ahora sí, continuemos. Durante la Guerra de Independencia, el 24 de julio de 1823, en las aguas de este mismo lago, la escuadra patriota al mando del almirante José Prudencio Padilla enfrentó a la Marina española en lo que se conoció como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Fue el último gran combate naval de la independencia venezolana, y varios relatos de la época describen un cielo agitado por tormentas eléctricas durante los días del enfrentamiento, el mismo fenómeno que domina esas noches desde tiempos inmemoriales. La victoria patriota en esa batalla selló, poco después, la independencia definitiva de Venezuela. Da la sensación de que el cielo sobre el Catatumbo ha estado presente en cada capítulo importante de esta región, observando desde arriba mientras la historia ocurre abajo, siglo tras siglo, sin apagarse ni una sola vez. Hoy, ese mismo fenómeno se ha convertido en otra cosa, un imán para científicos, fotógrafos y viajeros de todo el mundo. Investigadores de la Universidad del Zulia y de otras instituciones internacionales instalan sensores y cámaras en el Parque Nacional Ciénagas del Catatumbo para entender mejor cómo se forman esas tormentas y qué papel juegan en el equilibrio de la atmósfera. Algunos estudios sugieren que este relámpago constante ayuda a regenerar la capa de ozono en la región, una idea fascinante que todavía necesita más investigación para confirmarse con certeza. Cada noche, pequeñas embarcaciones salen desde los pueblos pesqueros para adentrarse en los canales del pantano y observar el espectáculo de cerca. Los viajeros llegan de países lejanos solo para presenciarlo, con la esperanza de ver el cielo entero encenderse en silencio, sin un solo trueno que interrumpa la escena, porque la distancia suele ser tan grande que el sonido casi nunca llega a tiempo, solo la luz. Entre los caimanes, las garzas y los árboles que crecen dentro del agua, el pantano entero se convierte, por unos minutos, en un escenario iluminado desde adentro por su propio cielo. Para muchas familias de la zona, guiar esas noches a los visitantes se ha convertido en un modo de vida, y el relámpago que antes solo iluminaba el trabajo de los pescadores, hoy también sostiene su economía. En 2010, ese equilibrio pareció romperse. Una sequía severa redujo el caudal del río y el nivel del lago cayó de forma drástica, y durante varias semanas el cielo del Catatumbo permaneció casi completamente oscuro. Científicos, periodistas y habitantes de la región llegaron a temer que el fenómeno hubiera desaparecido para siempre, extinguido por el cambio en el clima de la cuenca. La noticia dio la vuelta al mundo como una posible pérdida irreparable, pero las lluvias regresaron. El equilibrio entre el agua caliente del lago y el aire frío de las montañas volvió a restablecerse, y las tormentas eléctricas reaparecieron con la misma intensidad de siempre, como si el cielo simplemente hubiera estado esperando el momento de encenderse otra vez. Para las comunidades que todavía viven a orillas del lago, sin embargo, el relámpago sigue siendo, sobre todo, parte de la vida cotidiana. Muchos han crecido viendo esos destellos desde la ventana de su casa, una luz que parpadea sin descanso, noche tras noche, año tras año, desde mucho antes de que existiera Venezuela como país, y que probablemente seguirá ahí mucho después de que cualquiera de nosotros lo recuerde. Pocos países pueden decir que tienen un fenómeno natural único en el planeta, visible desde el espacio, reconocido en récords mundiales y presente en momentos decisivos de su propia historia. Venezuela sí puede.
Y quizás esa sea la parte más increíble de esta historia, que en un rincón del occidente del país, entre un lago y unas montañas, la naturaleza lleva encendiendo su propia luz desde hace miles de años, sin pedir permiso, sin apagarse nunca del todo, recordándole al mundo que todavía hay lugares donde el cielo se niega a quedarse quieto.